Desde los primordios de la humanidad, en todas las culturas, con diferentes nombres y representantes, la cosmosofía se expresó para acompañar el proceso evolutivo de quienes con receptividad la profundizaron y volvieron práctica. Pioneros que osaron dar los necesarios pasos hacia lo desconocido, abriendo caminos para los receptores de la eterna actualización de la instrucción espiritual. Hoy las condiciones son otras. El planeta está atravesando una transición entre leyes cósmicas y la propuesta experiencial para nosotros es distinta. Comprender esto y aprender a dejar atrás lo que antes fue válido evolutivamente es fundamental para acompañar esta transición en armonía. Armonía que solo a través del reconocimiento de nuestra identidad interna seremos capaces de brindar al planeta bajo ley de servicio. Bienvenidos una vez más a La Conciencia y el Cosmos, un podcast de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nikashnok y Guamaitlán. Y vamos a decir entonces, hermano, que Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, da charlas en todas partes del mundo. Seleccionamos las charlas que están dadas en idioma castellano. Entonces estos programas están basados en esas charlas que da en vivo. Y las lecturas que también hacemos en estos programas son del material de UXIM, escritos por el instructor del UXIM, que es Daniel Gagliardo. Daniel Gagliardo es un instructor de cosmosofía quien fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba un centro de servicio planetario llamado UXIM. Como auxiliar de la energía de instrucción, Daniel busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia, a través de sus conferencias impartidas alrededor del mundo de manera gratuita, el material grabado de las mismas y sus libros traducidos en varios idiomas, que sirven de referentes para grupos e individuos que buscan profundizar la realidad y las leyes cósmicas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es original de UXIM. Vamos a presentar el título del tema central que vamos a profundizar en el día de hoy. Bajo ley de karma, todo está contenido en esa ley. Y la lectura que vamos a realizar en este momento es del cuaderno número 2, titulado Pruebas, de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino. Un estudiante de cosmosofía realiza una pregunta. ¿Cómo es que una prueba puede ser realmente utilizada como servicio al planeta y a la humanidad? La respuesta que empieza a redactar el hermano es: la ley funciona de la siguiente manera. Cuando acepto una prueba genuinamente y estoy dispuesto a pasarla sin reaccionar, sin utilizar elementos involutivos ante ella, no respondiendo con las limitaciones de mis núcleos de conciencia mental o emocional, abriéndome a aquello que las leyes sugieren para resolver la prueba, estoy implantando en la esfera, en el nivel y en el plano vibratorio correspondiente y común a una gran cantidad de seres con los que comparto la esfera planetaria, un antecedente. Ese antecedente es un servicio. Cuando uno supera y agradece la prueba, cuando la enfrenta en equilibrio, está generando la manifestación de la energía del servicio. Aquello superado
queda grabado subjetivamente. Sienta precedente en toda la plataforma kármica de la humanidad, de donde extraemos una cantidad de elementos cada vez que enfrentamos una situación o una coyuntura. Inclusive, cuando aún no seamos suficientemente conscientes de nuestra acción y sus verdaderos alcances. Es precisamente por esa condición en complementariedad, con diversos matices de la existencia, que otros seres humanos podrán acceder al marco de sus pruebas de manera más armónica o equilibrada, asistidos por aquella energía liberada por medio de quienes, abriendo caminos, pudieron aceptar sus pruebas con gratitud, apertura y equilibrio. Qué hermosa esta lectura, hermano, porque es una gran enseñanza, una gran instrucción, cuando a veces la vida es una prueba y nos va colocando situaciones para que tengamos que resolver. Hay que entender eso, hay que entender que estamos acá para aprender ¿qué? Lo que no hemos aprendido en otras santas encarnaciones, y para eso la vida nos coloca situaciones diversas con la familia, con el comerciante, con el barrio, con el trabajo, con el amigo, con la pareja, con los hijos. Y siempre tenemos que estar atentos ¿a qué? A la vida interna, para que nos conduzca, si podemos, y si no, bueno, utilicemos el discernimiento más adecuado que cada uno puede, ¿no es cierto? Acá en la lectura decía sabiéndolo o no sabiéndolo, pero ya cuando uno vislumbra que estamos para aceptar lo que la vida coloca y resolverlo de la mejor manera que podamos, sin gasto de energía inútil, ¿no es cierto?, en quejarnos, ahí estamos abriendo camino. No solo estamos colocando la luz que corresponde, que alcanza a todos los que estamos presentes, sino ese alcance es cósmico, alcanza la humanidad, alcanza el planeta. Entonces, este trocito de respuesta, después vamos a continuar, nos instruye en eso, ¿no es cierto? Aceptar lo que la vida coloca, darle el tratamiento más adecuado que esté a nuestro alcance. Siempre se va a poder algo mejor, pero cuando descubrimos ese algo mejor, después que la situación operó y tratamos, es para otra situación que después va a llegar. Esa fue tratada con la mejor de las sintonías nuestras. ¿Algo más, hermano? Qué interesante, ¿no? Porque este libro, este cuaderno nos lleva también, está concatenado con otro de los cuadernillos que es Ley de Servicio, que es el número 4. Bien. Qué rico poder ver las pruebas como algo, una oportunidad para servir y no como algo personal. A partir de ciertas etapas, el ser puede llegar a ver la realidad de esa forma y es muy liberador. Entonces, las pruebas no son para yo crecer, para yo evolucionar, son para abrir caminos también. Si pudiéramos también tener una visión amplia de que aquellos que estamos despertando estas realidades, lo estamos haciendo no solo por la trayectoria evolutiva de cada ser, sino porque otros antes nuestro abrieron ese camino. Si no, ¿quién puede recorrer un camino que no inhóspito? De alguna manera se empieza, pero esos seres que han empezado a transitar y han hecho esta tarea de liberar y aceptar lo que la vida coloca, dejaron ahí esa estela para que los demás la transiten. Así es. Bueno, entonces en gratitud a todas las conciencias en evolución. Gratitud, hermano. Presentamos entonces el bloque número 1, titulado Precursores de las enseñanzas solares y la traspolación de la energía planetaria. Una persona asistente a este estudio pregunta si se puede hablar sobre la vida de Zoroastro. Escuchamos a Gagliardo. No sé si estamos en condiciones en este momento de hacer ese trabajo.
Sugiero que las personas que estén interesadas en Zoroastro lo busquen y traten de ver qué de esencial encuentran en la historia, en la biografía supuesta de Zoroastro. Porque lo que podemos decir es bastante poco. La mayor parte de lo que se da por cierto es casi folclórico. Lo que se sabe de Zoroastro es que es uno de los precursores de las enseñanzas solares en el planeta, que fue quien llevó a concientizar a esa región asiática el principio solar en el marco de la devoción, y no hay mucho más para decir. Después la doctrina de Ahura Mazda y todo lo que hoy se encuentra como remanente de todo eso sufrió una gran deformación a lo largo del tiempo. Así que no tenemos mucho más para decir. Zaratustra, Zoroastro, es lo mismo. Según dónde se lo está nombrando, en qué parte de la cultura se lo nombra, se lo conoce como Zaratustra o como Zoroastro. En definitiva, es un ser de raigambre crística que sirvió para implantar y concientizar los aspectos que en ese momento se necesitaban como anticipo para todo lo que iba a seguir después, ¿no? Con Krishna, con Buda, finalmente con el Cristo a través de Jesús. Sirvió para implantar precisamente esa conciencia crística, esa conciencia de unidad solar y la relación de la conciencia humana en un planeta crístico con ese principio del fluido solar. Se pierde en la noche de los tiempos. Es el que está más atrás de lo que se puede señalar como conocido. Es que este planeta hace millones de años que está regido por energía crística, así que no puede ser el primer ser que manifestó este tipo de energía. Sí, es de los seres que quedaron en el consciente de la humanidad. Todavía hay seguidores de Zoroastro, de Zaratustra, hay adoradores de Ahura Mazda. Así que quien quiera puede buscar, googlear, ahora se googlea fácil, van a tener un montón de datos y después ver qué es lo que perciben, qué es lo que pueden captar de la esencia solar que esté todavía presente, embarrada en toda la cuestión, ¿no?, del folclorismo místico, filosófico, religioso, esotérico. Krishnamurti fue un pivot interesantísimo de la transición del viejo conocimiento al nuevo, junto con Paul Branton. O sea, realmente Krishnamurti hizo un trabajo excelente, Paul Branton también, a su manera, Alice Bailey, Annie Besant, Blavatsky. Fueron personas que tuvieron una tarea muy puntual en un marco de inicio, de transición, de finalización del ciclo anterior, muy, muy puntual. Realmente hicieron un gran trabajo y hay mucha gente que hoy puede sintonizar la nueva energía gracias al trabajo que ellos hicieron. Porque era muy violento cambiar, hacer esa traspolación, ¿no? Si no hubiera sido por el trabajo de estas personas. El mismo trabajo que hizo Saruma, que a su manera fue lo mismo. Porque empezó a hablar de conciencias intraterrenas, de la relación con el cosmos, empezó a hablar del campo cosmosonomedular, del consciente derecho, en una época en que nadie había mencionado eso porque no había pasado el consciente de la humanidad. Él fue un pionero al hablar del consciente derecho. Y fíjense qué extraño, porque tuvo una efectividad notoria en lo que hizo, siendo que la manera de explicarlo y la manera de escribirlo era muy defectuosa. Porque por algún motivo, ese defecto que él tenía al explicar y al escribir, terminaba siendo el aspecto críptico bajo el cual colocaba que algunos solo tenían que... Hasta la forma de hablar era extraña, era rara. Entonces, se sirve de todo la jerarquía. No se implanta, el consciente derecho despierta, lo que se implanta es el código genético. Hay una relación entre niveles empáticos de conciencia, que tienen que ver con las etapas de despertar o desenvolvimiento del consciente derecho y la posibilidad potencial de implantación del código genético. La mayoría de quienes permanecemos en la superficie del planeta
hemos desaprovechado el valioso potencial ofrecido por cada sucesivo código genético implantado en la humanidad. Cada uno de estos códigos contaba con energías o patrones de efectiva posibilidad evolutiva. Desde la civilización de Erx y en triangulación estrecha con Mixtlitlán, el potencial del nuevo código genético o GNA es asistido en su progresiva implantación y desenvolvimiento. El proceso iniciático, así como su símbolo más notorio, el despertar del consciente derecho, son energías propias de este nuevo patrón genético cósmico sutil. Estos elementos operan en tal sentido como fuerzas concurrentes. Unas determinan la posibilidad de manifestación de las otras, apuntando a una síntesis sin la cual la humanidad no habría de poder encaminarse a una inédita etapa bajo la ley evolutiva superior. Este es un fragmento del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, el capítulo 8, llamado Implantar y custodiar un patrón vibratorio. Vamos a un momento de silencio bajo formato musical. Otros programas de la conciencia y el cosmos, en Eurasia, Portugal, Bulgaria y Rusia. Grupos de trabajo interno UXIM en el mundo, Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.uxim.org.ar. Continuamos la lectura iniciada. A medida que nuestra conciencia va alcanzando un punto más propicio de maduración, las pruebas sirven como una oportunidad de servicio a la humanidad y al planeta. Algunos de los elementos a través de los cuales comenzamos a predisponer la trascendencia y superación de la ley de karma son la aceptación y gratitud ante cada prueba que nos es ofrecida. Aprendiendo a aceptar aquellas pruebas, habiendo cambiado genuinamente de actitud, su vida presentará connotaciones inéditas, incluyendo esto posibilidades purificatorias aún más profundas.
Ante un problema personal, debemos vivenciar que en la existencia todo cambia. La llave para ello es la actitud adecuada, abriendo camino para que esos cambios puedan permanecer establecidos por la ampliación de nuestro estado de conciencia. Si uno toma una actitud diferente ante la vida, absolutamente toda instancia muda. Las coyunturas guardan una íntima característica en función de cómo transcurre el ser cada etapa, así como el cultivo de actitudes funcionales al equilibrio del universo del que forma parte. Pasamos entonces al segundo bloque titulado La energía de instrucción nos llega a través de la conciencia interior. Le preguntan en el estudio Daniel, ¿eran válidos los debates filosóficos en la antigüedad? ¿Y cómo se ven hoy? Y otra persona hace otra pregunta, ¿por qué una persona puede agredir a otra? Escuchamos a Daniel Gagliardo. Era una época de extrospección, donde el debate servía como herramienta de la exteriorización, pero esto es época de introspección. Se organizaban y a veces eran espontáneos. Sócrates espontáneamente, donde la energía le dijera, es acá. Y otros hacían un show de todo eso. ¿Sí? Los sofistas hacían un show de todas esas cosas y los verdaderos filósofos rara vez se exponían a organizarlo de un modo tan frío, ¿no? Tan despreciable, porque un debate es más despreciable cuando parte de la especulación, de una serie de especulaciones para alimentarse y llegar a ser eso, un debate. Un debate se basa en friccionar. Cuando vos estás discutiendo con alguien a ver quién tiene razón, lo que están haciendo es sostener fricción. Y en realidad, si tu conciencia transitoriamente está para sintonizar un tipo de filosofía, ya no hay otra filosofía que esté para superponerse a esa. Transitoriamente. Entonces, Sócrates no organizaba puntualmente debates, pero estaban muy abiertos a que la energía los guiara para desenmascarar mentiras cuando era necesario o para actualizar conciencia que por algún motivo estaban desactualizadas. Entonces, era un especialista en eso. Sí, la información puede o no ser, alterada, despreciada o interferida cuando la actitud frente a un interlocutor no es la que corresponde. Si una persona reconoce que sus informaciones son limitadas y que tienen que ser actualizadas, estando abierta y receptiva, descubre que la vida lo pone frente a una fuente de actualización, no va a debatir. No va a debatir, al contrario, va a vivir con gratitud que frente a esa fuente él está recibiendo aquello que necesita. Porque la energía no pone nunca a alguien frente a aquello que es innecesario para él. Pero hay personas que, por algún motivo, incluso percibiendo que tienen que actualizarse, percibiendo que tienen deficiencias y fluctuancias a nivel de información, al momento de estar puesto frente a una fuente que podría potencialmente brindarles asistencia en ese sentido, el ego es más fuerte. Es muy común que haya personas que insistan en que no, pero de tal modo quiero que me lo digas. No, de tal modo no existe. La energía te está poniendo a vos una información y uno tiene que hacer un ejercicio frente a la información. Hay personas que uno le puede hacer algún tipo de aporte, de explicación. No, pero de tal manera quiero que me lo expliques. No, no es de tal manera. Sí, la vida te lo está poniendo así esto. Tenés que poner de tu parte, porque una información no es algo que te lo van a dar masticado. Una información tiene un formato que si realmente la energía lo está conduciendo, está acorde a tu estado de conciencia, pero el trabajo de incorporación, el trabajo de sintonía, de profundización, no lo podés evitar. A veces puede ser más o menos esforzado,
ese trabajo de profundización. A veces prácticamente podría decirse que no tiene esfuerzo porque la persona, de no tener una información, a pasar a tenerla, sintonizarla y hacerla propia es un segundo. Hay personas que le falta simplemente que le hagan así y nada más. No siempre una información va a demandar un trabajo tremendo, pero hasta que no llega la información a la conciencia de un ser, no se sabe cómo va a ser el trabajo que va a hacer para sintonizarla, hacerla propia y cuando llegue el momento aplicarla. Hay gente que todavía cree que determinada información la sacó de un libro. No, te la puso tu interno en la mano. O que se la dijo tal. No, tu interno te puso en esa situación. Si para el interno acceder a un libro, acceder a un instructor, acceder a una situación que podría operar de determinado modo en la conciencia de ese ser, si para el interno eso fuera inadecuado y lo considera riesgoso para el proceso de avance que en esa etapa o ese ciclo está haciendo esa persona, el interno repulsa. Por eso decimos que la energía de repulsión es una energía que maneja la conciencia monádica y que el alma acompaña por ser un espejo de la mónada. Entonces, si el interno no considera que vos tenés que llegar a un tipo de información, coloca la energía de repulsión, que es parte de la ley magnética que maneja el alma, y opera en un magnetismo y la repulsión saca de tu camino eso, ni te enterás que estabas para chocar con eso en la esquina, ni te enterás de eso. Al revés, el interno opera con otro aspecto de la energía magnética y atrae a tu vida, a tu conciencia, aquel elemento. Y uno puede ser estimulado y esclarecido a partir de, una infinidad de mecanismos. No son ni 2, ni 3, ni 4, ni es un libro, ni es un instructor. Es una gama inmensa, es un abanico de posibilidades a través de las cuales la conciencia interna, mediante lo que la ley le otorga, puede poner a disposición del ego y la personalidad orientaciones, lo que es alimento interno en definitiva. Una persona que agrede a otra puede ser un ejecutor kármico que le está dando un mensaje en nombre de su interno y de la ley. ¿Cuál puede ser el mensaje? Si no cambias tu forma de vida genera esto. Y vas a estar frente a este retorno continuamente. Es un ejecutor kármico y siempre va a ser un retorno kármico estar ante una agresión. Participar de una situación conflictiva de cuarto rayo de acá, de este planeta, en este momento. Es que no tenemos mucho más para patentar. Los comportamientos kármicos tienen pocas salidas. La mayoría de las salidas son que los débitos que generamos los tengamos que enfrentar y los créditos lo que hagan es elevar nuestra relación con la energía kármica, con la circulación de la energía kármica. Quiere decir, mucho más que eso no tenemos. Y a medida que avanzamos en la sublimación de ir de la banda positiva a la negativa, y en la medida que avanzamos, decíamos, vamos logrando un grado de sintonía, de acercamiento interior, tenemos la tercera posibilidad, que es lo que se llama karma neutro. Pero no hay mucho más. Y sí, porque bajo ley de karma todo fluctúa. En un universo kármico, la experiencia es precisamente, ante la fluctuación, la ambivalencia, buscar la mayor alineación, la mayor sintonía, la mayor estabilidad. Entonces, en toda situación va a estar presente, evidentemente o no tan evidentemente, eso para ser ensayado. Donde hay fluctuancia, tengo que buscar la estabilidad. Donde en etapas básicas lo que se me ofrece es transitar lo negativo, ir gradualmente hacia lo positivo. Y cuando ya avancé suficientemente hacia lo neutro, no hay muchas más opciones. La armonía debe aprender a buscarse por rendición, poniendo distancia de la lucha y el combate. Quien confronta puede acceder a la armonía con la misma frecuencia con que accede al litigio y la efímera victoria. Esto es, de manera discontinua. Mas aquel que asciende en rendición jamás conoce la derrota. Así sucede con quienes portan los blasones del Eterno. Este es un fragmento del libro Mensajeros del Fuego.
Al escuchar recién a Daniel, cuando nos decía que la instrucción llega a través de la conciencia interior, nos resonaba una frase que él dijera en alguna vez en algún estudio, y es: pero hay que encontrarlo. Porque a veces tenemos la fantasía de que estamos muy conectados con nuestro ser interno. También podemos haber leído la Biblia, donde el instructor Jesús decía: el reino está dentro de ti, que es lo mismo dicho con distintas palabras en distintas épocas. Entonces Gagliardo nos había dicho en una oportunidad: pero hay que encontrarlo. No creamos que todo lo que sale de nuestra boca viene de nuestro ser interno, ¿no es cierto? En la medida que busquemos sintonía, alineación, silencio y profundicemos eso otra vez, que nos vayamos a dormir con esa predisposición, con esa actitud también, como decíamos en la lectura. Eso se va a ir dando, como decía el instructor Jesús, por añadidura. Entonces repetimos: pero hay que encontrarlo. Y para encontrarlo hay que dejar de buscar lo otro. ¿Qué es lo otro? Lo que nos liga a las fuerzas materiales. Por contraposición, cuando dejamos de buscar eso otro, empezamos a encontrar lo que realmente necesitamos. Vamos a un silencio bajo formato musical. Continuamos la lectura iniciada. Aquí, en un sector de esta mesa, fueron seleccionadas y acumuladas una cantidad de preguntas personales, con datos muy puntuales. De ninguna manera vamos a alimentar ese movimiento ilusorio e infantil de decirle: espere, el mes que viene le va a cambiar la vida. No somos adivinos. No tratamos de hurgar en la persona y en lo que está pasando en su vida privada. Aportamos datos, aportamos elementos para que la persona edifique la flexibilización de su conciencia, siendo finalmente la autora a través de esa edificación de aquellos cambios que están para ser transcurridos en el desenvolvimiento de su búsqueda. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre.
y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un Nuevo Ciclo. Los beneficios obtenidos por la venta de estos libros serán revertidos en la mantención de centros de servicio planetario. Último de los bloques del programa de hoy. Lo que nos pasa lo coloca nuestro interno o la ley. Una persona pregunta, ¿todo lo que nos ocurre está guiado por nuestro interno? Y después otra persona coloca, ¿qué quiere decir que la ley de karma observa? Porque es un término que utiliza Daniel en este bloque. Escuchamos a Gagliardo. Exactamente. Y si nuestro interno no tiene la madurez suficiente, se encarga directamente de la ley de karma. La ley de karma, para que entendamos, está representada en términos prácticos por un conjunto de conciencias, de jerarquías, que velan para que en nuestro planeta ciertas condiciones de la energía expresada como ley, que llamamos karma, se ajusten a nuestras necesidades para poder conducirnos. Entonces, esas jerarquías velan para que se cumpla la ley. ¿Y cómo es que se cumple la ley? La ley se cumple cuando se ajusta a las necesidades de quienes son regidos por la ley. Entonces, un ser puede no avanzar del mejor modo ante la regencia kármica, pero lo que sí va a ser perfecto es lo que la ley de karma le está ofreciendo continuamente. A medida que el ser se va expandiendo, como saldo de los procesos kármicos que fue viviendo, empieza simultáneamente, gradual pero simultáneamente, a vivir el despertar espiritual. Porque en algún momento de la curva kármica, de las experiencias de la curva kármica, vamos a empezar a coincidir que mientras seguimos haciendo experiencias kármicas, va a empezar a vivir la conciencia del individuo a nivel interno, el despertar espiritual. Entonces ahí la cosa cambia, porque cuanto más despierta está la conciencia interna, cuanto más avanza en las iniciaciones, la misma ley de karma que cuando la conciencia estaba dormida, se hacía cargo de todo lo inherente a la experiencia material, a medida que despierta esa conciencia interna, le empieza a delegar la toma de conciencia de cómo dirigir las situaciones. Lo que antes la ley de karma dirimía estrictamente, cuando el ser interno va despertando, la ley de karma le permite al ser interno hacerse cargo de aquello que, por su despertar interno, ya está en condiciones de administrar en la materia. Más se abre, más profundiza el conocimiento monádico cósmico, entonces más y mejor se hace cargo de administrar todo lo inherente al ego y la personalidad a través del alma, que es su herramienta directa. Entonces, estamos despiertos internamente, ya no es estrictamente la ley de karma, es nuestro interno. Y la ley de karma no se va de paseo porque dice, ya estás, ya te puedes hacer cargo de esto. La ley de karma sigue colocando en el centro de su conciencia cada partícula sin importar el grado de madurez que tenga. Porque la ley de karma está tan pendiente de un modo perfecto y absoluto del ser más primitivo que está rigiendo como del ser más evolucionado que aún, a pesar de su evolución, sigue estando bajo ley de karma. Este principio de omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia dentro de un cierto margen que guarda la jerarquía o los señores del karma, la jerarquía kármica o los señores del karma, es perfecta. Entonces, la ley de karma siempre está observando incluso lo que conciencias de un alto nivel evolutivo en el marco de lo que sería la ley de karma están conduciendo en su experiencia material. Entonces todo está contenido, hasta los seres que se están haciendo cargo ya de decisiones trascendentales, no solo para ellos, que ya sería lo de menos, sino conciencias que se están haciendo cargo de acciones fundamentales para ese universo en el que todavía están transitando lo que les corresponde evolutivamente, están vistas, están dentro del encauzamiento de esa jerarquía. Entonces, por más que nuestro interno se haga cargo de las situaciones con sabiduría, con la sabiduría que la ley de karma sabe que el interno tiene, porque la jerarquía kármica sabe el alcance que
que tiene la conciencia interna de cada individuo, sin ninguna duda, sin ningún tipo de ambivalencia, sin ningún tipo de distracción, asiste a cada conciencia en base a su nivel, a su alcance, a lo que pasó y a lo que va a tener que pasar, la asiste en ese proceso de un modo puntual y único. Esa observación es intervención, participación, porque un ser no puede estar en un campo regido por una determinada ley, no importa cuál fuera, sin intervenir la ley, quiere decir sin interactuar con la ley. Solo que la base de interacción primitiva, más básica, ya la superó el individuo. Está trabajando con otros aspectos de la ley de karma. De hecho, si el ser todavía está en un campo que es kármico, no tiene posibilidad de no estar interactuando con la ley, solo que determinados aspectos de interacción con la ley ya los trascendió. Es interactuar con la ley, que la ley te ofrezca un marco para que vos te hagas cargo. ¿Por qué? Porque vos tenés que mostrar ante la ley que tenés la madurez para hacerte cargo de lo que ya alcanzaste, de aquello que la ley te está otorgando. Porque si no, la ley no te permite esa experiencia. Entonces, cuando un ser está en un universo, no importa cuánto avance en el dominio de la ley que está rigiendo ese universo, la interacción es inevitable. Es más, es inevitable en los niveles más elevados del cosmos, porque no hay forma de no estar regido por la ley. Ser regido significa interactuar con la ley. ¿Cuál es la diferencia? El grado de interacción, el nivel de interacción, el alcance de esa interacción, la cualidad o condición de esa interacción. Es más, incluso es más que eso. Porque la ley rige incluso a partículas que no están en condiciones de complementarse. La complementariedad se ensaya bajo la ley, pero también la ley rige aquello que todavía no puede ensayar la ley de complementariedad. Entonces aprendamos, es tiempo de entender en profundidad la ley de karma. Ya no es aquello que alguna vez escuchamos, ojo por ojo, diente por diente. Es mucho más que eso. Es conducción con seguridad. Nos puede llevar a las puertas del cosmos. Todo nos está ofreciendo, pero tenemos que sintonizar sin pesadumbre, sin ser agobiados, porque es mi karma. Hoy hay mucha lectura actualizada. No caigamos en el error de buscar. Si caemos en ese error es porque tal vez lo necesitamos, pero utilicemos el discernimiento. Si aquello que nos habla así de causa y efecto como un mostrador de cambio es realmente la ley de karma. Hoy Gagliardo nos coloca una nueva instrucción, se habla mucho de la ley de karma, entonces profundicemos esto. Si es la primera vez que escuchás sobre la ley de karma que tiene otra posibilidad, yo creía que era ojo por ojo, diente por diente, bueno, y hay otras tantas expresiones similares, es mucho más profundo. La ley de karma ofrece conducción con seguridad. O sea que nos conoce un poco la ley. Nos debe conocer, porque si nos puede conducir y nos ofrece la seguridad... Es que es el primer estadio de las 3 leyes evolutivas bajo universos en expansión. Así que desde que somos paridos como chispas, que el regente es parido y bueno, todo ese proceso, ¿no es cierto? La mónada empieza a hacer su experiencia ¿dónde? En el reino mineral, bajo ley de karma. Esa es la línea evolutiva humana. Tal cual. Y también las leyes saben hacia dónde vamos, cuál es nuestro destino cósmico. Bueno, entonces no hay dudas de que estamos en buenas manos. Aprender a amar la ley de karma, ¿no es cierto? Entregarnos a ella. Vos hablaste de rendición. ¿Y qué será la rendición si estamos bajo ley de karma? Hay un libre albedrío que se nos otorgó precisamente para aprender el bien, el mal, y lo correcto, lo incorrecto. Y finalmente tenemos que soltar el libre albedrío porque ya no es tiempo de positivo y negativo. Es tiempo de encontrar la vida interna, de encontrar esa conducción que en este programa se habló, ¿no es cierto? Es tiempo de encontrar esa vertiente interna. Eso es tratar de bajar lo superior acá a la materia. Es nuestra tarea.
Y ya que estamos hablando de ley de karma, no se pierdan el programa que sigue, porque es una continuación de este y el título es La ley de karma está ofreciendo lo que nunca ofreció. Millones están despiertos en lo superior y dormidos en lo inferior. Así arriba como abajo es ajeno a la mayoría. Sus miradas no ofrecen la propia e íntima verdad. Huyen de sí. ¿Hacia dónde entonces se dirigen en esa hora? Ocupan el desierto, tornándolo más sórdido. Los oasis se agotan a su paso. Desprecian lo que por sobre todo es, apreciando aquello que, aún visible, es tan solo disolución. La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. UXIM es un centro de servicio planetario ubicado en el campo Sierra del Cielo, Quebrada de la Luna, Charbonnier, Córdoba, Argentina. Es un sitio que cuenta con residentes y también recibe visitantes en búsqueda de una experiencia de interiorización y profundización de la realidad cósmica, brindando las condiciones para sintonizar y ensayar actualizados patrones de vida. UXIM está en la constante búsqueda de la simplicidad necesaria para acortar la distancia con nuestro ser interno, lo que deriva en la expresión del servicio al planeta. Quienes arriban a Sierra del Cielo ensayan la vida grupal en la atención de las diferentes necesidades como lo son la cocina, huerta, mantenimiento, construcción y atención de los animales. Los miércoles y sábados participamos de estudios de profundización de la cosmosofía a cargo de Daniel Gagliardo. Estos encuentros están abiertos al público con entrada libre y gratuita. Rutinariamente realizamos sintonías que consisten en momentos de silencio y lecturas de instrucción espiritual actualizada. El trabajo con mantras y cánticos, así como un día de retiro, también son parte del cronograma del centro. En nuestra página web y redes encontrarás toda la información para asistir a los estudios o solicitar estadía en UXIM. Todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Sierra del Cielo se sustenta exclusivamente de donaciones anónimas y espontáneas. Y nos vamos, hermanos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.